su cargo. Va a tener que ayudarme a atrapar a Malverde, vivo o muerto. Venimos por todo el oro que tienen. Malverde. Bueno, tanto como conocer a ese hombre, pues no. Solamente lo he visto una vez en mi vida y solamente platiqué con él. Quería ir al pueblo para ver si me encontraba con este hombre que me atormenta. No sé si lo voy a volver a ver otra vez, Isabel. Se nos adelantaron, señor. ¿Qué estás hablando? Qué bonito se la pasa con los traidores. Aquí don Jesús nos acaba de hacer un buen donativo para la causa en oro. Es muy tu problema si te haces ilusiones, pero el esposo de Isabel Aguilar, él no la va a dejar por irse contigo. Aquí siempre vas a tener un lugar, siempre y cuando desistas de ser cura. ¿Es que en serio estás pensando en salirte? Hasta que te encuentro, Valentina de mi alma. Esta noche tienes conmigo. Yo creo que la que tiene que decidir con quién se va es ella. ¿Con qué esas tenemos? ¿En serio vamos a dañar esta relación que tenemos por una mujer, Malverde? Nomás tengo una cosa. Ellos están aquí de pago, mijita. No tengas temor de elegir. Nosotros vamos a respetar lo que decidas. Yo ya no voy a seguir con Adelita. Quiero que seas mi mujer, con hijos y toda la cosa. Eso es algo más de lo que le he propuesto a cualquiera. Si estás tranquila con tu decisión, está bien. Como que te tomaste muy en serio lo de ser santo, Malverde. Véngase, venga. Isabel, muchísimas gracias. Estuvo exquisito. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos vamos? Sí. ¿Chuyín? Con cuidado. Con permiso. Cuídate, Chuyín. Sí, adiós. Canijo. Gracias por estar así en la cena. Sé que para ti de pronto es difícil no llevarle la contraria al maestro Matías. No podía ser descortés con tus invitados. Créeme, me quedé con ganas de aclararle ciertos puntos al maestro, pero la verdad es que prefiero verte así. ¿Sabes? Paz. No es momento, Vicente, discúlpame. No es momento. Oye, Isabel, yo estoy haciendo todo lo posible porque lo nuestro funcione. Yo creo que tú también deberías hacer lo tuyo. ¿No te parece? Lo que pasa es que mi papá es muy testarudo y no le hizo mucho caso al doctor Belisario cuando fue a verlo. Y de eso ya también tiene mucho tiempo. Y por supuesto que la cosa empeoró. Y ahora, pues, mi papá se tiene que quedar quieto en cama. Y puede ser que yo tenga que regresar a la casa, padre. ¿No será que estás preparando tu salida honrosa de tu compromiso con Dios? Padre, ¿cómo creen? ¿Creen que quiero engañar a Dios? Ay, hijo. Los caminos para que el hombre se engañe a sí mismo son infinitos. No, padre. No entiendo por qué le parece tan descabellado que me preocupe mi papá. No sabía que tenía su opinión de mí. Ay, válgame Dios. Qué solemnidad la tuya. ¿No será que la niña esta, Lucrecia, te dio una crisis de fe irrefrenable? No, padre. ¿Por qué lo dice? Ay, hijo, nada más te faltó decir, se me nota. Come, mijito, come. Qué bueno que encontraste a esa señora. Mi viaje a Navojoa puede llevarme 2 días. ¿Cómo es? Austreberta. Austreberta. Y sí, es muy linda y muy trabajadora. Me ha ayudado bastante. Vaya nombrecito. ¿Esta es Azalia Quiñones? Sí, mañana va a volver a posar para mí porque solamente tengo ese boceto. ¿Y este quién es? Nadie. Este no es Herminio Quiñones. ¿Quién es? ¿Quién es tu hombre, Azalia? ¿Quién es?
¿De quién es este cuerpo? Tuyo. Más fuerte. Cristal, es tuyo. Que la sombra salga. ¿De quién? ¿De quién es este cuerpo? Tuyo. Tuyo. Más fuerte. Tuyo. Grítalo. Grítalo. Te me adelantaste. Pero ahora voy yo. Soledad, dime que te gustó. Me encantó. Que hay algo que siempre tuvimos en común. Fue que nos entendíamos muy bien en la cama. Vicente, por favor. You know that it's true. That's why we're still married. I'll wait you in bed. Es que ¿sabes cuál es el problema, Vicente? Que nosotros... Lisandro, todo quiere saber que quién es este, que quién es el otro. Déjame en paz. Esos son rostros de santos que nada tienen que ver con este. ¿Quién sabe? Igual puede ser el rostro del que me imagino puede ser mi futuro esposo. Lucrecia, una mujer decente no anda imaginando hombres. Es muy mayor. ¿De dónde salió? ¿Te estás viendo con él? ¿Y si así me gustan? Lucrecia, ¿quién es? Dibujos, nada más, no friegues. Gente que me imagino, que veo en la calle, caras. No seas exagerado. Bueno, pues deja de soñar con hombres y búscate un novio con intención de casarte. Y que sea joven, por favor. En este pueblo hay gente decente, gente de buena familia, como el maestro Matías, por ejemplo. ¿El maestro Matías? Sí. Ven, por aquí. Mira, te va a gustar. Ahí está el petate, una cobija, el cuidador pasado. Ahora, súbete, para que veas. Dime si te gusta. ¿Qué tal? Sí, está bien. Eso. Al cabo que no va a ser por mucho tiempo. Yo me voy a ir con Malverde. Usted no se va a ir a ninguna parte, señor. Se va a quedar a estudiar y mucho, ¿eh? Las cosas están cambiando y la revolución necesita gente pensante. Pues, gente como tú. Nacho y yo nos queremos ir con Malverde. Nosotros podríamos ser de la infantería, porque somos infantes, ¿no? Chuyín, se le dice infantería porque el rey de España, cuando se fue a la ocupación árabe, mandó a su hijo al frente como investidura monárquica. No porque los niños estuvieran en la guerra. Toma, este te va a servir para entenderlo. Pero yo he sabido de niños que se van a la bola. Y Nacho y yo nos queremos ir con Malverde, que es como su tío y mi amigo. Pero no le vayas a decir nada a su mamá, que te conozco, ¿eh? Chuyín, si tú estudias vas a lograr más justicia. Y en los libros vas a poder encontrar mundos increíbles diferentes a este. Es más, te voy a decir un secreto. Los libros son el arma más poderosa. Y se pueden convertir en eso en un niño como tú tan inteligente. Te vas a quedar sin ojos. Mejor a la luz del día. Ándele usted también a dormir. ¿Ese es el brebaje horrible del abuelo? Me lo tomo en mi recámara poco a poco. No. Se lo toma aquí en donde yo lo pueda ver, ¿le parece? Bueno. Eso. ¿Qué te parece? Manda más que un general. Tú también a dormir, ya ándale. Descansa. Sí. Buenas noches, abuelo. Tremendos los dos, ¿eh? A ver. Buenas noches, mi cielo. Buenas noches, ma.
Se ve que tiene bien ganada la fama de General Villa. Le gusta coleccionar esposas, hijos. Cada quien escoge su destino, Nazario. Como nuestra China en este momento. Bueno, pues ya le están sonando las campanas de la boda. Deja los celos, hombre. Tú lo acabas de decir. La China es como nuestra hermanita. Sí, pero ha sufrido mucho. A lo mejor por eso es que es tan misteriosa. Le vendría bien que la quisieran bonito. Me va a ser de mucha ayuda contar con ustedes en Sinaloa. ¿Con tal de que no nos traigas broncas? Ninguna, se lo prometo. Nada más que tenerte cerca, pues, me va a ayudar mucho. ¿Ah, sí? ¿Cómo va a ser eso? A ver, explícame. Bueno, yo sé que ustedes andan muy ocupados, pero pues ahora que estamos platicando, yo pensé que podríamos... Mejor lo dejamos así. ¿Cómo? ¡Sara, apúrate! Ángeles. Pues nada. ¿Ese es para usted? Y este es para usted. Permítame que está súper sucia la mesa. Vino a verme. Ay, por favor. Sí, pero no para encontrarnos hoy, sino para vernos mañana. Sí, bueno, eso quiere decir entonces que ya no va a dormir en el almacén. Que seguramente ya se reconcilió con su mujer. Y claro, como tú eres una mujercita bastante inteligente, sabes perfectamente lo que te conviene, ¿cierto? Sí, tal vez no me conviene, pero me sentiría peor de no verme con él. Que ahorita vienen sus platillos. Esta de la fregada hacerla cualquiera, la otra. Porque nunca vas a dejar de ser el segundo plato, el frío. ¿Qué tal que yo soy el plato caliente y su esposa el plato frío? Está bien ardiente el gringo. Cállate, niña, por Dios, que te van a escuchar. No estés dando detalles. Además de que me da coraje. Después no me digas que no te lo advertí. Pero si no paras de repetírmelo. ¡Qué bárbara! Ahora soy yo. Ya. No, ven tantito. Ya, deja así. Permiso. No me dejes así hablando sola. Estaba dispuesto a leer. Pero ya que estás aquí... Ay, Vicente, por favor. Ni siquiera tienes que refrescarte. Me encanta tu olor. A ver, escúchame. Estoy como muy angustiada con todo lo que pasó con mi papá, lo que le dijo el doctor, de verdad. No quiero hablar de tu papá, ni quiero hablar del doctor, ¿me oíste? Vicente, me estás haciendo daño. ¿Qué será, ¿Qué será? Que tú tienes que me vuelve loco. ¿Será que no he podido alcanzarte toda? ¿Será que no te he llenado de mí? Porque mira cómo me tienes. Vicente, es en serio. Por favor, Vicente. Nunca me hubiera imaginado que te interesara el maestro Matías para mi esposo. Bueno, no tiene que ser él, pero que sea bien preparado, no cualquier bruto. No tengo que ser como tú ni como tú quieres. Lucrecia, a veces creo que solo quieres provocarme. A una mujer con buenos fundamentos no le da por pintar hombres. Es que a mí me gusta pintar y para mí es lo más importante y eso tú no lo entiendes, Lisandro. Yo pinto lo que sea, iglesias, paisajes, gente. Es más, ya hasta tengo un encargo muy importante. A Sally y su esposo quieren un cuadro. Ya ves, te lo dije. Ay, tal vez esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Una pintora libre y solitaria. No digas babosadas, Lucrecia. Lo que yo quiero es que consigas un buen marido, que tengas tu familia, que me llenes de sobrinitos. A nuestros padres les hubiera hecho mucha ilusión. ¿Y de cuándo acá te importa tanto eso, Lisandro? Ya te dije, si me voy a buscar a alguien, tiene que ser alguien más maduro. Porque solamente tengo dos opciones. O me caso con Dios o me busco a alguien así. ¿O piensas que me voy a meter con Secundino Aguilar o con el profesor Matías para que ahora sí te puedas librar de mí?
Está claro que te gusta molestarme. Porque sabes que me sacan de quicio tus majaderías.